Bienvenidos a un episodio más de VTR Podcast, un podcast de la iglesia para la iglesia. Lo pensé ayer a la noche, la frase es buenísima. ¿A que sí? Es que no hay Bueno, por dónde cogerlo, estamos con Paco Moreno hoy, que es profesor del seminario, da materias como teología propia, filosofía en tercero. Después, sí, ya está, ¿no? Bueno, también dio cristología, ¿no? También dio cristología, sí, a mí fue profesor de cristología. No, mío fue Juanjo. Sí. Le traeremos otro día. Pero quiero empezar yendo al cuello con la pregunta, porque es que mencionar ese nombre de esta forma me da como temor siempre que digo, ¡guau! ¡Qué pedazo de nombre! ¿Quién es Jesús de Nazaret? Ya está, así. Sí, así. Es una pregunta piensa. épica, es como, ¡guau! ¿Quién es Jesús? ¿Sabes? O sea, Sí. sí. Jesús de Nazaret. Jesús es el Hijo de Dios. Por tanto, es Dios, que por amor a nosotros se hizo hombre. Así que cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de 100% Dios y 100% hombre en una sola persona. Y esa referencia que se hace, porque dice Jesús de Nazaret, ¿no? Y sabemos que Jesús tiene distintos títulos o nombres que se le pueden poner, ¿no? Eso de que sea Jesús de Nazaret, ¿qué implica ese de Nazaret? Eso yo creo que es interesante, ¿no? En la Biblia encontramos más de 200 títulos y nombres de Jesús. Casi nada. Yo creo que podríamos llegar incluso a 300. Algunos rarísimos, como en Apocalipsis, que le llama el Amén. El amén. El Amén. Otros que no tienen traducción. Silo no tiene traducción. No se sabe lo que significa, pero está referido a Jesús. Son textos mesiánicos. Así que hablamos de más de 300. Pero ese especie de apellido, ¿no?, que acompaña a Jesús de Nazaret es porque él se crió en Nazaret. La Biblia dice que nació en Belén. De ahí tuvieron que huir a Egipto y cuando volvieron a Nazaret, pues ahí fue toda su infancia, su juventud. Ahí es donde él se crió. Nazaret era una ciudad con bastante mala fama. Ojo, detalle interesante. Detalle interesante. Y como si dijéramos un cantador de flamenco con un apellido inglés. ¿Pega eso? No. No, como si dijesen que es de Verá. de Murcia. ¿Qué culpa tiene la murciana? No sé, digo por decir, está el chiste siempre. Algo bueno puede salir de Murcia. No. Y sale ahí Esto todo. es una broma, esto es una broma para los murcianos. Había ese dicho, ¿no? De Nazaret puede salir algo bueno y entonces pues era un apellido malo. Pero es importantísimo notar cómo Jesús cambia todo lo malo, lo transforma en bueno. Todo, absolutamente todo lo transforma en bueno. Y un apellido tan malo o un sobrenombre tan malísimo como era de Nazaret, un profeta de Nazaret, eso era algo impensable, algo terrible. Era malo, estamos hablando en relación a que había mucho pecado allí, a que, o sea... En relación a que toda la zona de Galilea y toda la zona de Samaria habían perdido un poco la pureza, esa pureza judía, la habían perdido desde hacía mucho tiempo atrás. Así que el judío, toda la zona de Judea, es donde estaba el templo, eran más puros, se habían mezclado menos con otros pueblos, mantenía mejor todas las costumbres judías, y toda esa parte de Samaria y toda esa parte de Galilea pues eran menos puros. Pero concretamente Nazaret era una ciudad, tenía allí un precipicio y sigue teniendo. Nazaret sigue existiendo con el mismo nombre, Nazaret, y tiene allí un precipicio. En fin, hay gente un poquito bruta, había en ese tiempo. Allí quisieron a Jesús tirarlo por el precipicio. Ahora, qué fuerte que en el peor nombre, o sea, el peor apellido, tenga el mejor nombre, nombre de, sobre todo nombre, ¿no? O sea, tú piensas y dices, ¿cómo decir? Iba a decir el nombre de uno. El otro día vimos un cartel que ponía no sé qué de Marbella, por ejemplo. Es como, tú piensas
y dices cómo un apellido de un sitio o una localidad mala puede ser un nombre tan poderoso, que es el nombre de Dios, ¿sabes? O sea, Sí, porque fíjate que cuando Pedro y Juan van al templo y el cojo de nacimiento les pide, aparece esa famosa frase, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y aparece y dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, ¿no? Así que ya en este primer milagro de la iglesia aparece ese nombre, buah. Jesucristo de Nazaret. Así que ese apellido malo, terrible, se ha convertido de repente en el nombre que acompaña A los milagros. al nombre sobre todo nombre. Qué fuerte. Y ahora, pregunta que me surge, bueno, a mí no me surge porque he estudiado contigo, pero que a mucha yo me gente... estoy sintiendo como que sí, estoy como en una otra clase. vez en clase. Qué sí. guay. Sí, y este podcast va a ser menos hablado capaz nosotros, lo que vamos a aportar, aportamos evidentemente, pero queremos aprender. Y Ya es. la pregunta es ¿por qué Jesús es Dios? Porque después nos meteremos en el tema de Jesús histórico, de los 3 tipos de Jesús histórico que había, etc, etc. Pero ¿por qué Jesús es Dios? ¿Qué atributos comparte ese ser divino que se hizo humano con Dios? La Biblia nos dice que Jesús es Dios, y lo dice claramente, ¿no? En Romanos capítulo 9, versículo 5, lo dice de una forma muy, muy, muy clara, muy directa, muy directa. Pero aún así hay quien puede dudar y hay gente que duda, y a lo largo de la historia hay mucha gente que ha negado la deidad de Jesucristo. Hay quien lo toma solamente como un hombre importante, hay quien lo toma como un revolucionario, también hay quien lo toma como un ser espiritual que llena a un hombre, pero ese ser espiritual es creado, no sería Dios. Pero la Biblia nos dice claramente que Jesús es Dios. Hay una serie de atributos, de cualidades, que esas cualidades solamente las tiene Dios, únicamente las tiene Dios. Por ejemplo, omnipresencia. A nosotros nos encantaría estar en 2 sitios a la vez, pero no podemos. Si estamos aquí, no podemos estar en otro sitio. El único que es omnipresente es Dios. Y Jesús dijo que si 2 o más estuvieran reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Eso le da una categoría de omnipresente, Claro. total y absoluto. Porque donde haya 2 reunidos en su nombre, imaginémonos los miles de millones de personas que hay en el mundo. En este momento están reunidos. En este momento, están experimentando a Jesús. Luego Jesús y es estando, sí. omnipresente. Jesús es omnisciente. Solamente Dios lo sabe todo. Jesús es omnisciente. Conocía los pensamientos. Incluso estamos hablando ya del Jesús encarnado, del Cristo encarnado. No estamos hablando del Cristo preencarnado. El Cristo preencarnado se presenta en la Biblia como Jehová, como Dios absoluto. Pero estamos hablando del Cristo encarnado. Aun estando encarnado, conocía los pensamientos del hombre. Él tenía conocimiento absolutamente de todo. Y todopoderoso. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, tengo capacidad para dar mi vida y tengo capacidad para volver a tomar mi vida. Nosotros tenemos capacidad para poner nuestra vida, pero volver a tomarla, a nosotros ya eso nos va a costar más trabajo. Una mejilla. Jesús tenía esa autoridad, tenía ese poder. Como tiene ese poder, nosotros hablamos de que Jesús es todopoderoso. Él es el autor de la vida, como lo presenta Pedro en ese discurso en el libro de Hechos, y el autor de la vida es capaz de dar su vida, pero también de poder volver a tomar su vida. Así que esas características y otras muchas, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados. Nadie puede decir eso sino Dios. ¿Qué persona tiene capacidad para darte descanso? Para que te diga, venid a mí. No puede decirlo absolutamente nadie, por muy poderoso que sea, o por un ser espiritual que sea poderosísimo. Nadie puede hacer eso sino Dios. Así que Dios es el único que tiene capacidad para estar en todos sitios, para saberlo todo, para tener todo el poder, para darte esa bondad infinita, ese descanso, etcétera, etcétera. Así que podemos coger cualquier parte de los evangelios, cualquier parte. Se puede dudar de muchísimas cosas, se puede estudiar muchísimas cosas, pero por muy poquito que te dejen de evangelio, encontramos a alguien superior a los ángeles,
superior a cualquier ser humano, superior a cualquier cosa creada, porque Él no fue creado, sino que es Dios. Acaba de recordar al momento en el que los fariseos se cabreaban porque decía, ¿cómo puede ser que esté perdonando pecado? ¿No? Y el Señor dijo, Perdona ¿no? pecados. ¿Quién puede perdonar pecado? ¿no? Sí. Buah. Además, ellos lo entendían, ¿no? Ellos lo entendían en Juan, en el capítulo 10. Ellos entendían perfectamente que se estaba haciendo Dios a sí mismo y que estaba hablando Él mismo como si fuera Dios, ¿no? Dice en Juan capítulo 10, dice... Dice, versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que ellos entendían perfectamente cuando Él hablaba, por poquito que dijera, entendían que hablaba con toda la autoridad de Dios y que hablaba como si fuera el mismo Dios, porque es el mismo Dios. Cualquier profeta hubiera dicho, Dios dice tal cosa, palabra de Dios viene a tal persona. Jesús no, Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Hablaba en primera persona. Y hablando de la naturaleza de Dios y la sustancia que tiene que ver con eso, ¿no? La esencia de... ¿Hasta dónde yo me puedo sentir que empatizo con Jesús si era mitad divino? O sea, ¿hasta qué parte la parte divina y la parte humana estaban en perfecto equilibrio como para que yo pueda decir, guau, pues yo encuentro ahí alguien con quien confiar mi vida o que sé que me entiende? La Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que esté lejano, que no se compadezca de nuestras debilidades, porque Él lo ha vivido todo. Nuestro gran sumo sacerdote, que es Jesucristo, en Hebreos capítulo 4, dice que se compadece de nosotros porque lo ha vivido todo. Él ha experimentado todo lo que nosotros podemos experimentar. Tentaciones, miedo, luchas, cansancio, dolor. Él lo ha experimentado todo. Así que se compadece totalmente de nosotros. La parte humana y la parte divina de Jesús no se pueden separar. Él es una persona. Y como persona es 100% Dios, 100% hombre, esa frase, unido. ¿Y podemos separarlo? Cuando muere en la cruz, qué pasa? Cuando muere en la cruz, ¿qué Sí, pasa? yo es que estoy tirando cosas que me acuerdo que me parecían súper de locos. Digo, aprovecho a repasar. Cuando muere en la cruz, porque yo entiendo... Bueno, en plan, yo no entiendo eso, ¿no? Pero... Dios dice que mira para otro lado, que... ¿No? Eso tú lo puedes explicar mejor. Claro, yo estoy tirando solo para que él arranque y... Había alguna herejía antigua, alguna herejía que decía que Jesús había sido lleno, ¿no? Como por ejemplo el monarquianismo dinámico de Pablo de Samosata, que decía que el verbo había llenado a un hombre, o por ejemplo el arrianismo, que decía que el verbo llenó un cuerpo vacío, sin alma, como una especie de saco vacío. Qué guay escucharlo y entenderlo, sí, ¿sabes? sí, Recordarme. ¿No? Ese tipo de situaciones. Pero sobre todo, el problema estaba en la cruz, ¿no? ¿Quién estaba en la cruz? Y entonces decía el adopcionismo, el monarquianismo dinámico, decía, bueno, Está el cuerpo. Dios llena, pero luego en la cruz lo deja solo. Exactamente. Nosotros muchas veces nuestra idea de, bueno, ¿y cómo puede estar allí Dios? La palabra dice que sí, que Dios estaba allí. Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, dice Primera de Corintios. Así que él en ningún momento puede dejar de ser Dios. ¿Por qué? Porque hay un atributo de Dios que es importantísimo y que no lo tiene absolutamente nada creado, que es la inmutabilidad. Dios no cambia. Dice la carta a Santiago que en Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Y la palabra nos dice en el libro de Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que Jesucristo es inmutable. ¿Dónde está el problema? El problema está cuando en determinadas circunstancias, por nuestra lógica y por nuestro tipo de pensamiento humano, tratamos de hacer ver que Jesucristo en un momento determinado ha cambiado. Por ejemplo, en la cruz, nos cuesta trabajo. ¿Qué ocurre en la cruz? En la cruz lo que ocurre es que el Hijo de Dios
hecho hombre, muere. Eso es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque Él paga por nuestro pecado. Él es el que nos da a nosotros vida eterna. ¿Cómo nos da vida eterna? Haciendo un sacrificio. Hasta ese momento el pueblo judío estaba haciendo sacrificios con animales. Pero ahora viene Cristo y en la carta a los hebreos se nos dice que hace un sacrificio único y para siempre. Ya no hace falta volver a sacrificar otro animal. Ahora Cristo hace el sacrificio único, perfecto, el de verdad, el auténtico, el que nos da a nosotros libertad, el que nos da salvación. Entonces, en la cruz, ¿qué ocurre? Ese sacrificio. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es decir, no hay un abandono, no hay una separación, porque Cristo no puede cambiar como Dios. Como hombre lo vemos que nace, tiene un desarrollo, también muere y resucita. Pero como Dios no puede cambiar. Imposible, porque si no ya sería mutable y por tanto ya no sería Dios. Que es donde se agarraban algunas herejías como el arrianismo, o como por ejemplo Servet, o como por ejemplo los testigos de Jehová, ya más reciente, donde dicen que Jesucristo constantemente está cambiando. En la encarnación ellos ven un cambio. En la muerte ven otro cambio. Si un ser cambia, ya no es Dios, es creado. La Biblia no nos habla de ese cambio. La encarnación no es un cambio. Jesucristo sigue siendo Dios 100%, aún el Cristo encarnado prepascual, el Cristo encarnado aquí en la tierra. ¿Qué significa, para los que nos están escuchando, prepascual? Antes de la muerte y resurrección. Antes que la Pascua. Es la Pascua. Para que lo puedan... Entonces hay, desde su nacimiento hasta la muerte y resurrección, ese periodo, en ese periodo sigue siendo Dios 100%. No puede cambiar. No deja sus atributos divinos a un lado, ni muchísimo menos. Sigue siendo Dios 100%. Porque si hubiera un cambio como Dios, ya no sería Dios, porque Dios es inmutable. Y la Biblia nos lo deja clarísimo, clarísimo, clarísimo con esa frase que antes os decía. Hebreos dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Así que Jesucristo sigue siendo inmutable. Antes de la encarnación, durante la encarnación, el Cristo encarnado prepascual y el Cristo encarnado pospascual, después de la muerte y resurrección. Sigue siendo Dios exactamente igual. En Él no hay cambio, absolutamente ninguno. La encarnación es una suma. Antes no era 100% hombre, pero ahora se suma. Sigue siendo 100% Dios, no hay cambio ninguno. No hay cambio en su divinidad. Y él no hay cambio, y Él se hace hombre. Como dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Que esa es la grandeza de Dios. Que Dios ha sido capaz de meterse en nuestro tiempo, en nuestro espacio, de meterse en nuestra mentalidad, de meterse y nos comprende perfectamente. Sí, y esa es la belleza del cristianismo, justo la pregunta que tú estabas haciendo antes. Si de una manera, ¿cómo te diría? Dejando fuera el factor espiritual, aunque es muy difícil, ¿no? Pero dejando fuera el factor espiritual y simplemente por lógica, ¿por qué soy cristiano? Porque a diferencia de cualquier otra religión, yo veo como mientras que el Dios o el Ser Supremo, el humano tiene que ir hacia Él, en el cristianismo vemos como Dios, o sea, el Verbo se encarna y Él viene a nosotros, ¿no? Entonces, nada más por eso, ya por lógica, veo una diferencia en comparación a cualquier otra religión, en la cual ese Ser Supremo se acerca, ¿qué has dicho? Me ha salido un gallito. Pide acciones. Rollo, pide acciones de tú haz esto y recibes esto. Explícate. Eso es lo que iba a decir, ¿no? No, lo único que iba a decir es que este Que hay Ser que pedir Supremo- algo a cambio, decir, oye, si tú te quieres acercar a mí, tienes que hacer cosas para acercarte a mí. Eso es lo que se hace en otras religiones, y en cambio, en el caso del cristianismo, el Ser Supremo se acerca a su creación y le otorga lo más esperado, ¿no? Le otorga la vida eterna, le otorga el paraíso, le otorga la alegría, la felicidad, la plenitud como ser humano, sin nosotros hacer algo, ¿no? Que luego eso es otro tema. Es que claro, aquí ya no iríamos a otro tema. Sí, en otras religiones
el esfuerzo tiene que hacerlo la propia persona, ¿no? Ujú. Tiene que llegar a un cierto nivel de santidad y tal. Aquí, en el cristianismo, el esfuerzo no lo tenemos que hacer nosotros, el esfuerzo ya lo hizo Dios. Es Él el que entra en nuestra debilidad y haciéndose débil nos fortalece, haciéndose pobre nos enriquece, haciéndose maldición nos da bendición. Él es el que hace, el que baja a lo más ínfimo, se hace pecado por nosotros para que nosotros seamos totalmente La kenosis. salvos. Ese tipo de acción no existe en otro tipo de mentalidad religiosa, Ujú, claro. porque es que no cabe en ninguna mente. Una religión mental, una religión que se compone de algo que el pensamiento humano va generando y tal, no cabe, porque Dios es elevado, Dios siempre está arriba. Claro. Pero en el caso de Cristo no. Cristo lo que hace es descender. Y eso lo encierra ese nombre sencillito, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, dice la Biblia, ¿no? Sí. Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Y cómo la gente cuando veía a Jesús estaba viendo un cuerpo normal y corriente. Pero ahí está Dios, completo, Dios con nosotros. Y me encanta, ¿no? Porque es una manera, por decirlo de alguna manera, más teórica, más lógica, en la cual fundamentar nuestra fe, ¿no? En el hecho ese de poder dar una respuesta. No, tú es que eres ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Cuando uno tiene una fe ciega, loca, tú lo que eres es una persona... Sí, rollo radical. Sí, exactamente. Y no, yo te puedo demostrar con el por qué, dejando fuera mi experiencia, que obviamente es fundamental, ¿no? Puedo decir por qué decido creer en Jesús como el auténtico Claro. Dios real, ¿no? El Señor y Que al Salvador. final, o sea, la experiencia nadie te la quita. Por supuesto. Y es lo más importante. Por supuesto. Pero es que la lógica, sumada a la experiencia, es la vivencia de Pablo. O sea, Pablo tenía un montón de lógica metida en la cabeza hasta que llegó el día que vivió la experiencia. Así Y es. me encanta cuando Pablo dice que al final, si Cristo no ha resucitado, de nada vale lo que él comparte o de nada vale la vida que está llevando. Claro. De nada vale nuestra fe. Y aquí me surge el problema, que puedes decir lo que ibas a decir y después haces el enlace con el problema que me surge. La gente que plantea el Jesús histórico mata la fe. Si mata la fe no hay cristianismo. Que es el Jesús histórico. Partiendo de ahí, o sea, ¿qué es el Jesús histórico y por qué mata la fe del cristianismo? Si existe ese Jesús histórico. Yo, sí, si me permití antes, Sí, claro, tenía, claro. tenía la idea esta de Manuel, ¿no? Dios con nosotros. Y quisiera matizar algo. ¿Cómo puede Dios, creador del cielo, de la tierra, lo grande que es el universo, ¿no? Estamos hablando de una inmensidad atroz, una cosa escandalosamente grande, inmenso, que ahora mismo con estos telescopios nuevos que hay, ¿no? El Webb James con el Hubble y todo esto se está llegando a ver cosas lejanísimas, ¿no? Es una cosa impresionante que se nos escapa totalmente de nuestra mente. ¿Cómo Dios puede hacerse hombre y estar ahí, ¿no? Y cómo la gente puede tratar con él. La Biblia nos dice que dentro del templo estaba el lugar santo y más interiormente el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo ahí estaba el arca, y en el arca de la alianza pues ahí estaba la presencia de Dios. Para que pudiera estar ahí tenía que haber un velo. Pero cuando hablamos de velo, el velo del templo, que se rasgó en dos, el velo del templo que aparece, ¿no? en toda la instrucción que Dios da para hacer el tabernáculo, muchas veces la idea que tenemos nosotros de velo es como un... Sí, un velito como el de las mujeres. ¿no? Una cortinita. Una cortinita y tal. Bueno, pues aquello no, que yo tenía 3 dedos de gordo. Vaya. Que yo no era una cortina, que yo era un cortinón. Sí. Cortinón, aquello era el velo del templo que se rasga en dos, de arriba abajo, ¿no? ¿Cuándo? Cuando Jesús muere. Se abre ese camino a la presencia de Dios. Nos dice el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ahora ya hay libertad para entrar en el lugar santísimo. Eso significa para entrar en la presencia de Dios. Por la sangre de Jesucristo,
porque ya en ese derramamiento de sangre ya hay perdón de pecados, y al estar ya con nuestros pecados ya cubiertos con la sangre de Cristo, podemos ponernos en la presencia de Dios, podemos orar, podemos sentir a Dios, podemos recibir el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro interior. Y dice, por el camino nuevo y vivo, si Jesucristo es el único camino hasta el Padre, es nuevo porque antes no existía en todo el Antiguo Testamento, y es vivo porque es Jesucristo que ha resucitado, que nos abrió a través del velo, ese velo del templo, ya en el lugar santísimo entramos, ese velo del templo que se ha rasgado, dice, esto es de su carne. Su carne rota, el velo roto, la presencia de Dios se manifiesta. Hay un paralelismo en el libro de Hebreos entre el velo del templo y la carne de Cristo, el cuerpo físico de Cristo. Esto no lo diste en clase, ¿eh? Tampoco. ¿Tú no? No. Yo sí. Hay un paralelismo entre el velo del templo y la carne de Cristo. El velo del templo separaba, pero al mismo tiempo permitía que la presencia de Dios estuviera en medio del pueblo sin que el pueblo muriera. La carne de Cristo, el cuerpo físico de Cristo, ese revestimiento que hablábamos antes, Dios sigue siendo Dios intacto, sin cambiar nada, pero ese revestimiento de humanidad es lo que permite que Cristo, Dios 100%, pudiera estar en medio de la gente y la gente no morir y tratar con él. Curiosísimo. Qué flipante. Ostras. ¿Esto ha sido todo? Vaya, esto tú no lo diste en clase a nosotros, ¿eh? Ah, ¿no? Uf, No. qué bomba. Me acaba de explotar el cráneo, macho. Sí. Por eso Jesús no puede ser Jesús histórico. Otro argumento más. Y entonces, en el momento en el que Jesús se parte su carne, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Buenísimo. Ahí es donde tenemos... ¿Por qué? Porque ya se ha roto. También hay un paralelismo con Gedeón, esa estrategia que Dios le da para vencer a los madianitas con un puñado de gente. Iba todo el ejército y aquí hay mucha gente. Si con tanta gente va a pensar Israel que ha vencido Israel. Así que venga, los que tengan miedo que se vayan a su casa. Luego los lleva al río y tal. Se queda con un puñadillo de gente. Sí. Un ejército lo va a enfrentar un puñadillo de gente. Y la estrategia que le da es colocar una lo diré, hojarasca, ¿no? Hierba seca, prendida con fuego y tapada con unos cántaros. Se van a dispersar en la noche y en un momento determinado se rompe el cántaro y sale el fuego y los madianitas, viendo que los tenían encima, pensaban que era el ejército que los tenían encima, huyeron. Esa fue la estrategia que Dios le da a Gedeón. Hay un paralelismo. Se rompe el cántaro y aparece el fuego, aparece la luz. Se rompe lo externo y aparece la presencia de Dios. Y en nosotros ocurre exactamente igual, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 4 dice que somos vasijas de barro y dentro de nosotros está el tesoro. Así que solamente hay una solución, que el grano de trigo muera. Se rompe nuestra carne, se rompe nuestra maldad, se rompe lo que somos para que salga Cristo que vive en nosotros. Me vas a hacer llorar. Madre mía. Qué pasada, qué pasada. De verdad. Esa es la situación, esa es la vida cristiana. La vida cristiana es gastarnos por fuera, renovarnos por dentro. ¿Cómo nos renovamos? Con el Espíritu Santo, con esa presencia de Dios. Eso es lo que necesitamos. Y por eso el Jesús histórico no le cierra nada a nadie. No, es verdad, es que si metes Vale. Entonces, Jesús histórico. Sí, Jesús ¿qué histórico, es el Jesús histórico ¿Qué es el Jesús y por qué no? Hubo una época, a final del siglo XVIII, hubo una época en que la fe y la razón ya caminaban por sitios diferentes. Esto empieza en la escolástica, sobre todo ya Tomás de Aquino, que intenta por todos los medios razonar verdades de la revelación de fe y verdades mentales, verdades de la razón por otros, ¿no? Hay dos tipos de verdades para Tomás de Aquino. Esto hace luego que en la Edad Moderna empiece ya a separarse
la fe y la razón. Hasta que llega a finales del siglo XVIII, ya con la edad contemporánea, ahí el ser humano ya empieza a tomar un tipo de pensamiento completamente diferente al cristianismo. Hay una separación. Y en medio de todo eso, pues surge una duda acerca de si los evangelios eran ciertos o era una exageración o un tipo de relato inventado agrandando la figura de Jesús. Y todo eso provoca unos para decir que no, que los evangelios son ciertos, y otros para desmentir a los evangelios. Comienza un estudio profundísimo que se le conoce como la antigua búsqueda del Jesús histórico. Esto empieza con un pensador, Reimarus, no conocido en su época, y Reimarus fue alemán, fue el que empezó a escribir por su cuenta unas 10.000 páginas, ni más ni menos. Casi nada. Tenía ganas el tío de... Vaya. Sí. Él era un profesor de historia, pero no tenía ningún tipo de relevancia, era un simple profesor, pero empezó a hacer una serie de escritos y tal. Un amigo suyo, cuando Reimarus ya era bastante mayor, ve esos escritos. Este amigo se llamaba Lessing, y entonces dice, pues esto puede ser interesante. ¿Verdaderamente los evangelios son ciertos? ¿O los discípulos de Jesús quisieron exagerarlo, darle una relevancia a esta personalidad exagerada como líder, como cabeza suyo y tal, ¿no? Entonces empiezan ahí con ese tema. Lessing, una vez ya muerto Reimarus, coge estos escritos y los publica. Y esto creó un revuelo tremendo. Empezaron a buscar si la persona que vivió y que históricamente ningún historiador serio va a dudar de que Jesucristo existió como ser humano aquí en la tierra, si esa persona que existió es el que dice en los evangelios o es diferente. Esta cuestión es la que propicia la antigua búsqueda del Jesús histórico, que acaba en la segunda mitad del siglo XX, es decir, desde finales del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XX. Todo ese periodo es un periodo donde se estudia al milímetro los evangelios, donde se estudia al milímetro la persona de Jesús. Todo el mundo. Había una consigna: atrás a por el hombre. Se dice que todas las ciencias apuntaban siempre como... Todo apuntaba al hombre. Sí. Hay un humanismo total, y todo eso se lleva al cristianismo y se busca al Jesús histórico. Y se diferencia el Jesús histórico del Cristo de la fe. El Cristo de la fe, el que presenta en los evangelios. El Jesús histórico, el hombre que existió. ¿Es el mismo o es diferente? Estamos hablando de la desmitologización. Hablamos de toda la antigua búsqueda del Jesús histórico, que acaba con el último de los liberales, que fue Bultmann, con la desmitologización de Bultmann, que quiso quitar todo lo mitológico de los evangelios. Cuando se cierra ese periodo, aparece la nueva búsqueda del Jesús histórico, que dura aproximadamente desde 1950, aproximadamente 50 y tantos, hasta los años 80 del siglo XX, 1983, 85, por ahí más o menos. En ese periodo se dio una generación asombrosa, la generación de la nueva búsqueda del Jesús histórico. Esta gente decía: dame el trocito de evangelio que nadie puede dudar. Nadie. ¿Quién duda de este texto? Weiss, el otro, hay dudas, vale, lo quitamos. ¿Quién duda de este? El otro. Dame el trocito de que nadie duda. Pues mira, de este trocito nadie duda. Este trocito seguro que lo dijo Jesús, por pequeño que sea. Ahí encontramos a alguien con una autoridad superior a cualquier ser humano. Ahí encontramos a Dios. Fueron capaces, tenían esa habilidad y ese conocimiento, esa gracia dada por Dios, para ver en un trocito pequeñito de los evangelios a Jesucristo Dios.
Y de esa manera ellos fueron capaces de unir al Jesús histórico con el Cristo de la fe. En la nueva búsqueda del Jesús histórico. Así que en un periodo de más de 200 años, en que se ha estudiado toda la Biblia, mucho más concretamente el Nuevo Testamento, y mucho más concreto los evangelios, los 4 evangelios, en un periodo de 200 años, ha sufrido el Nuevo Testamento y los evangelios un estudio muchísimo más exhaustivo que cualquier escrito humano de cualquier época. Y sigue perviviendo. Flipa. Miles de millones de personas siguen creyendo. Porque hay una identificación clara y perfecta entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Si los evangelios no han podido ser rebatidos en ningún sentido. Por poquito que te dejen, ahí aparece alguien superior a los ángeles, como dice el libro de Hebreos, superior a Moisés, como dice el libro de Hebreos, superior a cualquier ser humano. Aparece el Hijo de Dios. Entonces ya un poco a nivel de teoría, ¿no? Volviendo para atrás, o sea, básicamente hablando, de forma básica, de forma escueta, lo que se entiende por el Jesús histórico es ese intento de quitar a Jesús todo lo milagroso, quitar de Jesús todo lo divino, todo lo sobrenatural y mostrar a un ser humano normal y corriente que trascendió por su ética, por su amor, por su filosofía, pero no por su divinidad, ¿no? Eso es lo que, de forma básicamente... Había una parte de la antigua búsqueda del Jesús histórico que pretendía eso, pero había otra que no. Había otra que quería decir... que este Jesús de la historia que existió era Dios. Como por ejemplo Martin Kaller, por ejemplo, que siguen una línea fideísta, una línea de unir al Cristo de la fe, unirlo con el Jesús histórico. Así que había una parte que sí y otra que pretendía todo lo contrario. Pero eso dio como resultado un estudio tan exhaustivo, tan tremendo, que hoy tenemos una garantía enorme, que lo que estamos leyendo en la Biblia es exactamente lo que escribieron aquellos autores primeros. Hay por ahí algunos dichos y tal, algo ya que corresponde a los años 70, años 80 del siglo pasado, del siglo XX, que la Biblia o el Nuevo Testamento lo inventaron unas comunidades cristianas primitivas, totalmente absurdo. Las comunidades antiguas primitivas estaban encabezadas siempre por un apóstol. Los apóstoles, el sello apostólico era algo que buscaba cualquier comunidad cristiana antigua, porque eso le daba garantía y solidez a su doctrina y a todo lo que pudieran hacer. Así que tener el sello apostólico era importante. Ninguno de los apóstoles iba a permitir un invento de ese tipo, porque se estaban jugando la vida. ¿Quién se juega la vida por una mentira? Sí. ¿Quién se juega la vida por algo pasajero, por algo que no tiene sentido, por algo? ¿Quién se juega su vida? ¿Quién pone toda su vida ahí? Cuando ellos no eran gente que manejaran unas cantidades de dinero, ni que manejaran absolutamente nada, sino que estaban perseguidos. Y todos fueron martirizados, todos. Murieron de una forma terrible, todos. El que no murió en un caldero de aceite hirviendo, terrible. El que no murió decapitado, crucificado boca abajo, terrible. Cada uno murió, según la tradición, de una forma terrible. ¿Quién se juega la vida de esa manera? Por nada, por una mentira. Así que no inventaron las comunidades primitivas, no pudieron inventar algo con una cohesión de este tipo, que está totalmente cohesionado, está totalmente unido al Antiguo Testamento, tiene un hilo perfecto. ¿Qué ser humano tiene esa capacidad? Donde no hay error, donde no hay ningún tipo de situación extraña, tratando temas tan relevantes como la vida, la muerte. ¿Quién puede hacer eso? Así que esas comunidades primitivas, encabezadas por apóstoles, lo que habían recibido estos apóstoles eran directamente de Jesús la doctrina, la estaban implantando, y ahí tenemos la doctrina de Jesús totalmente implantada. Así que todo ese estudio de más de 200 años da como resultado que el Nuevo Testamento es exactamente lo que escribieron aquellos antiguos, y además fueron testigos oculares, vivenciales, de todo lo que Jesús hizo. Así que tenemos una garantía tremenda de que la Biblia es cierta. Qué fuerte. Y después, hablando, bueno, a mí hay un concepto que me encanta, que es el de la metanarrativa.
que es que dentro de una narrativa yo tengo distintos textos pequeñitos que me hablan de esa narrativa completa. Quería que nos menciones, con la Biblia, que para eso te la he traído, el hecho de si Jesús es eterno y es Dios, tiene que salir en el Antiguo Testamento. ¿En qué pasajes del Antiguo Testamento yo puedo ver la figura de Jesús? Capaz no de una forma súper descubierta, pero ¿en qué pasajes puedo verlo? Es que está Jesús ahí, ¿no? En plan, como ese... Es complicado. El antitipo era, o el... Sí, ¿no? El tipo. El tipo. La tipología. Es complicado, pero mira, encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, encontramos: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿no? Dice la Reina Valera del 60. En las traducciones que traducen desde el texto crítico, dicen el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Pero, quitando ese detalle, a Dios nadie le vio jamás. ¿Lo tenemos claro? A Dios nadie le vio jamás. La palabra dice que Dios es invisible. De hecho, uno de los sustitutos del nombre de Dios que tienen los judíos es el invisible. Y aparece por diferentes sitios del Nuevo Testamento, aparece que Dios es invisible. A Dios nadie le vio jamás. En Éxodo capítulo 33 y capítulo 34, cuando Moisés pide ver la gloria de Dios, dice: nadie verá mi rostro y vivirá. Dios es tan inmenso, poderosísimo, que nuestra carne no soporta eso. Así que a Dios nadie le vio jamás. Muy bien, ahora encontramos en Isaías capítulo 6, por ejemplo, Isaías capítulo 6, encontramos cómo hay otros textos más, como por ejemplo cuando el ángel de Jehová se presenta a Manoa, el padre de Sansón, que ellos daban por cierto que habían visto a Dios. Pues por ejemplo en Isaías capítulo 6 dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 sus pies y con 2 volaban. ¿Cómo podemos entender Juan capítulo 1 versículo 18, que dice: a Dios nadie le vio jamás, y a Isaías capítulo 6 versículo 1: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo? ¿Cómo podemos compaginar? ¿Isaías vio al Señor o no vio al Señor? Lo vio. Juan dice: a Dios nadie le vio jamás, y se olvidó que Isaías lo había visto, que Manoa había dado por cierto que había visto a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos compaginar esto? La Biblia nos dice en Colosenses, en el capítulo 1... ¿Sabe toda la Biblia este hombre? Pues no estaba preparado, porque esta pregunta no me la había... No me había dicho que me iba a hacer... Estamos haciendo un judío. No me lo había preparado. En Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Dios sigue siendo invisible, pero tiene una imagen. Tiene una manifestación externa. Tienes quien le dé a conocer. Tienes quien, de alguna forma, sí es visible, siendo Dios invisible. No verás mi rostro, le dijo Dios a Moisés en Éxodo capítulo 33, sino que yo haré pasar todo mi bien delante de ti y proclamaré. Y una vez que pase, quitaré la mano y verás mis espaldas. Hay una parte que sí se puede ver, siendo Dios invisible. Y sigue siendo Dios invisible, pero tiene una imagen. Esa imagen es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, Cristo.
¿A quién vio entonces Isaías? A la imagen del Dios invisible. Dios sigue siendo invisible, pero tiene una imagen, tiene una manifestación externa. Por así decirlo, una parte, no es una parte, porque Dios no podemos separarlo ni dividirlo, porque Dios es uno, pero tiene una imagen que sí podemos ver. Es decir, Dios en su misericordia ha previsto que le conozcamos. En su amor hacia nosotros, quiere que nosotros le conozcamos. Y para poder conocerlo, se ha manifestado a nosotros. Y para seguir siendo invisible, porque no podemos verlo y seguir vivos, Él ha previsto tener una imagen que nos lo presente. Y esa imagen es Jesucristo. Así que cada vez que en el Antiguo Testamento encontramos a alguien que ha visto a Dios de alguna manera, de alguna forma, a quien ve es a la imagen del Dios invisible. Así que en todo el Antiguo Testamento, además de hablar de Cristo, todo el mobiliario del tabernáculo, todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, además de todo el Antiguo Testamento, hablar de Cristo, que el mismo Cristo lo dijo, que las Escrituras hablaban de Él. Además de eso, vemos a la imagen del Dios invisible en el Antiguo Testamento en diferentes sitios, como por ejemplo ese de Isaías. Así que Cristo estaba en todo el Antiguo Testamento y habla de Él, porque toda manifestación de Dios es Jesucristo, absolutamente toda. Y todo lo que podemos conocer de Dios lo conocemos por Cristo. No podemos conocer a Dios de otra forma totalmente distinta, no existe. Todo lo que conocemos es por Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, su manifestación, su manera de volcarse hacia nosotros, su forma de conocerle, porque Dios quiere que le conozcamos. Ahí tienes la respuesta. Qué fuerte. Sí. ¿Puedo seguir con el... ¿O tú quieres aportar algo? No, porque yo no tengo nada para aportar, la verdad. ¿Qué vas a aportar? A mí me encanta el concepto de Cristo Pascual y después post-Pascual. Porque en el Pascual veo la promesa cumplida de Génesis 12, cuando le dice que vaya a sacrificar a Isaac, que después lo lleva como en el 22, creo que es. Y veo cómo dentro de... Bueno, me gustaría que lo expliques tú, porque no quiero explicar yo cosas que he aprendido de ti, ¿sabes? Pero cómo los judíos tenían la costumbre y cultura de partir los animales en la mitad para sellar una promesa, pedían algo que serían capaces de dar, incluso en creces. Entonces me encanta cómo Dios pide al hijo de Abraham, a Isaac, parten los animales, hace Dios promesa con él mismo porque Abraham estaba dormido, y después, cuando Isaac, que había cumplido también la promesa esa en su corazón, lleva a Isaac a sacrificar, como Dios presenta ahí un... ¿Es antitipo o tipo? Un tipo. Una tipología. Como Dios presenta ahí un tipo de Jesús por medio del Cordero, ese Jehová Jireh. Entonces, ¿por qué es tan importante la figura de la Pascua? O sea, ¿por qué es tan importante el hecho de... Que yo sé por qué es tan importante, pero en plan, sé que tiene joyas teológicas, el hecho de lo que significa la pasión, lo que significa hasta la última gota, lo que significa... Primera de Corintios habla de que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. La Pascua nace cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, en esa última plaga, la muerte de los primogénitos. Ahí Dios le dice al pueblo de Israel que maten a un cordero sin mancha, con una serie de características, y ese cordero tenía que ser cocinado y se lo comían esa noche. Y con la sangre de ese cordero pintaban los dinteles de las puertas. Cuando pasaba el ángel de la muerte, la casa que tenía esos dinteles pintados con la sangre del cordero pasaba de largo. Y es una tipología de Cristo. La sangre de Cristo que nos limpia, que nos purifica, que nos libra de la muerte. Nos libra del pecado y de la muerte. Y ahí es donde nace la Pascua.
La verdadera Pascua es Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es verdaderamente ese paso del Señor por nuestra vida, muerte y resurrección de Cristo, nuestra propia resurrección. La resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Es fundamental la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 15 dice que si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros delitos y pecados. Así que hacía falta no solamente el Cordero, como le llamaba Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino también hacía falta el sumo sacerdote para presentar ese Cordero. Cuando muere Cristo, ha ocurrido el sacrificio. Pero cuando resucita y se presenta delante del Padre, ahora, según nos dice el Evangelio de Juan, cuando esa conversación que tuvo con María Magdalena, no me toques porque aún no he subido al Padre, y según nos dice el libro de Hebreos, que nuestro sumo sacerdote no traspasó un tabernáculo hecho por mano humana, sino el verdadero tabernáculo a la presencia de Dios, que es el cielo. Ahora este sumo sacerdote, que es Cristo, presenta el sacrificio delante del Padre en el cielo. Así que el sacrificio, la Pascua en Cristo, se cumple totalmente en su muerte, muerte del sacrificio, y en su resurrección, sumo sacerdote que presenta delante del Padre el sacrificio, que es el mismo. Así que tiene ese doble papel. Nadie podía realizar ese doble papel. Ningún sumo sacerdote podía subir hasta el mismo cielo real y presentar delante de Dios el sacrificio. Solamente Cristo, el Hijo de Dios. Y nadie podía morir por nosotros sino un cordero sin mancha. Cristo. Así que el doble papel era inevitable que fuera Él, porque no puede haber otro, no existe otro. Así que cumple ese doble papel. ¿Qué ocurrió con Abraham? Abraham es el padre de la fe. Ahí es donde empieza todo. Dios está buscando a alguien que le obedezca y que esté dispuesto a ofrecer a su hijo a Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Dios iba a hacer por nosotros. Ofrecer a su hijo, a su único. Así que coge a un hombre de unos 75 años y le promete que va a tener un hijo. Y no tiene ese hijo hasta que cumple 100 años. En un milagro tremendo. Ya ves. Y está 25 años creyendo una promesa. Hay que tener fe. Creyendo una promesa, serás padre de multitudes. Le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Va a ser padre de multitudes y te va a llamar así de esta manera. Te va a llamar padre de multitudes, Abraham. 75 años. 80 años. 85 años, todavía no tiene ningún niño. 90 años, no tiene ningún hijo suyo todavía, propio con su mujer. 95, 100 años, y ahí aparece. El año que viene, cuando pase por aquí, tendrás un hijo. Y su mujer, con 90 años, se reía. Normal. Sí, para reírse, sí, tampoco la culpemos a la pobre. Normal. Y tiene su hijo. Y ahora cuando ya tiene su hijo, y su hijo ya va creciendo, y su hijo va saliendo adelante, le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Increíble. ¿Ahora qué hace Abraham? Se come los mocos. Dice, bueno, pues... He estado 25 años en mi vejez esperando un hijo. Y ahora que tengo el hijo, y tú me has dicho que voy a ser padre de multitudes, y que me has dicho que no va a heredar alguien de mi casa, un criado mío, no va a heredar mis cosas, sino que la va a heredar mi propio hijo. Ahora que tengo ya ese hijo, me dice que lo sacrifique. Hay que tener fe, el padre de la fe. Alguien así quería Dios para, a partir de ahí, plantear toda la salvación del mundo. Toda la salvación del mundo. Anteriores a Abraham, posteriores a Abraham, anteriores a Cristo, posteriores a Cristo, de toda la humanidad. Tenía que ser alguien muy especial. Y elige a este hombre. Y en ese texto que tú dices, muy curioso, porque además le dice que vaya a tierra de Moria.
Y cuando nosotros vemos cuál es la tierra de Moria, encontramos a Jerusalén, donde está el templo, donde Cristo, donde ese verdadero hijo que iba a morir por toda la humanidad, iba a morir posteriormente, aproximadamente unos 2000 años después. Buah. En el mismo sitio. No podía ir a otro sitio. Le mostró dónde tenía que sacrificar al hijo. Aparece ese, ¿no? Ese Jehová Jireh, Jehová proveerá, ¿no? Que dice, el hijo le dice, bueno, y veo que lo traes todo, traes todas las cositas, pero... También te digo, qué ingenuo, ¿eh? Es un poco ingenuo, ¿eh? Va a morir tú, Te falta el cordero, te falta el sacrificio. Dice, Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Y cómo aparece ese cordero en el momento en que va a clavar ese cuchillo? Ve que está dispuesto, Dios mira el corazón, como dice Primera de Samuel, capítulo 16, ¿no? El hombre mira lo que tiene delante, pero Jehová mira el corazón. Ya ha visto el corazón y ahora viene el ángel, detiene su mano y le dice, Dios sabe ya tu corazón, ya ha visto tu corazón, ya sabe que tú eres capaz de esto, que tú eres capaz de obedecerle sea lo que sea. ¿Nosotros somos capaces de obedecerle sea lo que sea? Esa es la pregunta. Ya ves. Pues hacía falta ese hombre. Y ahora detiene el cuchillo y aparece ese borrego que se ha enredado con una zarza, con unos pinchos en la cabeza. Nunca había pensado. Se ha enredado con unos pinchos en la cabeza. Así que la tipología, la semejanza entre ese cordero y el cordero de Dios que quita el pecado del mundo es tremenda, es enorme. Enorme. Hasta esos pinchos en la cabeza. De locos, de locos, mi pana. En el mismo sitio que 2000 años después iba a ocurrir el cordero con la corona de espinas. Con la corona de espinas. Qué fuerte. Y también hay algo súper bonito que has mencionado, es que Dios pide al hijo y que Abraham va a matar al hijo. Atento a lo que voy a decir. A ver. En el contexto, estaban acostumbrados a entregar a los hijos. Entonces, para Abraham era normal el hecho de que Dios le pida al hijo. Porque decía, es que a todos los dioses les hacemos sacrificio de los hijos, pues es normal que Dios me pida sacrificio de mi hijo. Por un lado. Abraham cree que Dios es de una forma. Y después, Abraham dice que cuando lo sacrifica, él tenía la fe incluso de pensar de que Dios resucitaría al hijo. Cuando se sacrifica, ¿no? Cuando lo va a sacrificar, que tenía fe de que incluso Dios era poderoso para revivir al hijo. Sí, hasta ahí todo bien. ¿Sí, no? Me miráis así súper... Sí, puede ser. Puede ser. El texto no nos dice exactamente eso, pero puede ser. Pudiera estar dentro de la cultura. Sí, a mí lo que me gusta es que muchas veces nosotros, ya como con lo que me aplico, ¿no? Metemos a Dios en cajas de cómo Dios es, lo que me pide, entre comillas, o cómo yo debo actuar y designo el resultado que debe ser, pero cómo Dios ahí cambia todo. O sea, no es ni como yo creo que Dios es, ni como yo creo que voy a actuar y Dios va a actuar al final. Al final Dios actúa como quiere y... Nada, es una cosa que me quedo yo, de que al final Dios es mucho más grande de lo que yo puedo llegar a imaginar. En toda la Biblia nunca Dios pide un sacrificio humano. Nunca. En todas las culturas de alrededor y demás había ciertas costumbres y eso. Pero Dios nunca pide un sacrificio humano. Absolutamente nunca. Porque en su misericordia, en su amor, Él nunca lleva a un ser humano a que peque contra otro. Nunca. Nunca pide sacrificio humano. Como tal, como sacrificio. Absolutamente nunca. El único caso fue el de Abraham y Dios detuvo su mano. No hay un solo caso en la Biblia en que un hombre mate a otro porque Dios esté detrás. No hay. No hay sacrificio humano. El único sacrificio que Dios plasma es el de Jesucristo, el de su Hijo. Él es el que da a su Hijo por nosotros. Pero no hay una costumbre o una idea en Dios de sacrificios humanos. Nunca. Absolutamente nunca. Qué fuerte. Que después ya podríamos entrar, pero eso ya no es cristología. Así Tema de Antiguo Testamento, sí. los genocidios, todo eso.
Para eso no lo vamos a tocar, ya lo dejaremos para otro podcast porque es muy largo. Pero última pregunta para seguir desarrollando el tema del pensar en voz alta y también que nos puedas regalar esas perlitas que nos sigues regalando. El tema de, ¿podemos conocer a Dios enteramente? O sea, ¿puedo conocerlo todo de Dios? Nosotros hoy día estamos acostumbrados a esto. Necesito un tema, voy a Google y busco el tema, ¿no? Pues muchas veces con Dios hacemos igual. Necesito saber algo, necesito conocer algo, necesito que Dios me responda de algo, necesito hacer cualquier cosa, y entonces voy a Dios y Dios me tiene que responder a mí. Así es como estamos acostumbrados. Pero Dios no funciona así. Dios no está colgado ahí en una percha, porque cuando nosotros queramos lo cogemos. No funciona así. Continuamente alrededor de Dios, continuamente hay adoración, hay proclamación. Dios continuamente se está expresando, porque Dios es amor. Amor en doble sentido. Un amor interno hacia el Hijo en el Espíritu Santo y un amor hacia afuera, hacia toda la creación, sobre todo al ser humano. Así que hay una doble entrega de Dios, interna y hacia afuera. Y en esa expresión hacia afuera, continuamente Dios se está dando a conocer. Continuamente. Es algo continuo. Dios siempre, siempre, cuando vemos en la Biblia a Dios de alguna forma, serafines, querubines, proclamación, siempre hay alabanza alrededor de él. Siempre, 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 siempre. Expresión hacia afuera. Amor. Amor. Así que Dios siempre se está dando a conocer. En ese caso, Dios sería como una emisora de radio. Tú coges el móvil y en el móvil tú buscas lo que tú quieres. Vamos a escuchar la canción tal. Ven, búscala ahí tal, no sé qué, no sé en cuánto. Pero una emisora de radio no. Una emisora de radio te da lo que en ese momento ofrece la radio. Entonces tú sintonizas, ¡pum!, y te aparece. Dios es así. En el momento que nos ponemos a orar, nosotros queremos que Dios nos diga concretamente algo y que nos responda en tal cosa. Pero Dios es proclamación continua. Dios es siempre se está dando. Así que muchas veces, la gran mayoría de las veces, lo que recibimos de Dios no es ni lo que esperábamos, ni lo que estábamos buscando, sino que recibimos ese conocimiento de Dios, ese trato de Dios, todo lo que Dios tiene para nuestra vida, por encima de nuestro criterio, de nuestra forma de pensar. Entonces Dios siempre está así, de esa forma. ¿Dónde está la limitación? La limitación para conocer a Dios no está en lo que Dios ofrece de sí mismo. Porque Dios se ofrece totalmente. ¿Podemos conocer a Dios? Sí. ¿Totalmente? Sí. Porque Dios se ofrece totalmente. ¿Dónde está la limitación? En nosotros. ¿Está en el emisor? No. Está en el receptor. El emisor es perfecto. El emisor es completo, es total. Pero el receptor ni es perfecto ni es completo, es limitado. Entonces va recibiendo lo que va recibiendo. Lo que puede. Lo que puede. Sí, y nosotros conocemos de Dios lo que podemos. Hasta donde nuestro alcance, nuestra vida espiritual, nuestra entrega nos permite. Ahí está. Y encontramos gente que ha tenido una sabiduría impresionante, como fue el caso de Esteban, antes de ser apedreado, esa sabiduría que Dios le dio impresionante, donde es el único que le dice a Cristo el Hijo del Hombre, no hay otro en toda la Biblia, más que el propio Cristo y Esteban. Y veo al Hijo del Hombre sentado. Esa sabiduría tremenda. O vemos la sabiduría del apóstol Pablo, enorme, tremenda, con todas sus cartas, con todo, que hasta el propio Pedro lo reconoce, ¿no? En segunda de Pedro. Gente que tenía una ventaja tremenda
y hay otras personas pues, que tienen menos conocimiento. Depende de ese alcance, depende del receptor. Así que podemos conocer a Dios completamente. Por parte de Dios, sí. Dios es proclamación continua, entrega total. Dios es amor y el amor es entrega. Él quiere que le conozcamos y Él se entrega completamente. Cristo, que es el que da a conocer a Dios, es Dios, mostrándose totalmente, tiene total. Y el Espíritu de Dios es el que toca nuestra vida. El que trae todo eso lo trae hasta nosotros y lo hace concreto. Así que el Espíritu de Dios, estar lleno del Espíritu de Dios, es el ideal cristiano. Y tenemos que permanecer en eso y perseguirlo en nuestra vida, estar lleno del Espíritu de Dios. Así que el Espíritu de Dios es el que lo hace concreto. Por parte de Dios, podemos conocerlo completamente. Por parte nuestra, tenemos muchas limitaciones. Nuestra capacidad, nuestra mente, a ras del suelo que vivimos, todo lo que vivimos diariamente, los enfados que tenemos, las situaciones de estrés, las situaciones de cansancio, las situaciones de limitación en nuestra mente, en nuestra capacidad de comprender, en nuestra capacidad de entender. Así que podemos, por parte de Dios, sí, Él quiere. ¿Algún día lo conseguiremos? Cuando se quite toda esta limitación. Cuando le veamos tal y como es, cuando estemos allí en su presencia. Allí no preguntaremos nada. Allí será total. Porque Dios es entrega total, absoluta. Dios es amor. Así que podemos terminar este podcast diciendo que Jesús está totalmente dispuesto a que nosotros le conozcamos. Ya depende de nosotros si queremos o no buscarlo, ¿no? Y creo que como para cerrar, no tiene tanto que ver con cristología, pero me ha recordado a un pastor, que estuve con Bruno en Lisboa. Este pastor se llama Luciano Subirá, y él es un hombre que hace ayunos muy largos. El tipo hace ayunos hasta de 40 días solo de agua. Y entonces, en una de esas, él cuenta que él iba a un restaurante a acompañar a unos pastores. Él obviamente no iba a comer, entonces él solo pidió un vaso con agua y que le exprimieran un zumo de limón, ¿no? Que exprimieran un zumo de limón y ya está. Entonces el camarero se lo trae, cuando se lo trae el hombre lo bebe, claro, y se queda súper pillado y le dice, mira, te he pedido agua con un limón exprimido, no te he pedido una limonada, porque la notaba súper dulce. Entonces el camarero le dijo, no, es un zumo de limón exprimido y se acabó. Y lo que trata de decir con esta historia es que este hombre, al llevar tantos días de ayuno, su paladar estaba tan purificado, estaba tan desintoxicado de todo el día a día, que era capaz de notar los matices dulces que se encuentran en el zumo del limón, ¿no? Y de la misma manera, muchas veces Jesús se quiere mostrar a nosotros, pero tú dices, no, en el día a día, que si el cansancio, que si todos los estímulos que tenemos, y a veces es necesario, como él decía, dejar de comer leche condensada para ser capaces de poder sintonizarnos un poco mejor con Jesús, ¿no? Y creo que, pues digo para terminar, que Jesús se quiere mostrar a nosotros, pero también nosotros a veces necesitamos quitar ciertas cosas de nuestra vida que no tienen por qué ser malas, pero sí nos están limitando a la hora de poder conectar y poder disfrutar de una relación viva y verdadera con Jesús, ¿no? Así es. Sí. A mí me gustaría, que ya es como otro tema, que nos vamos a abrir un podcast nuevo, pero que puedas dejar un consejo para los que nos escuchan, en lo que ya es tema abierto. De lo que sea, Ajá, un Sí, consejo. no tiene que ser cristología, o si quieres dar alguna, no lo sé, lo que tú quieras. Un consejo, no te conformes con solamente ir a los cultos. Muchas veces acaba el culto, cerramos la Biblia y llega el siguiente culto y abrimos la Biblia. Bueno, o la Biblia. Sí. No tenemos una vida espiritual diaria. Esto es un error tremendo. Tremendo. ¿Quién come? ¿Quién se alimenta físicamente? Su cuerpo lo alimenta solamente de semana en semana o de 15 días en 15 días, porque hay quien falta a los cultos y quien tiene otras cosas. ¿Quién espiritualmente te está desnutriendo? Entonces yo, un consejo, ten comunión con Dios diaria.
Busca ser lleno del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo hay que promoverlo día tras día, día tras día. Pablo decía en 1 Corintios 14, yo hablo en lengua más que todos vosotros. Ese es el desafío. Ten comunión con Dios. Sé guiado por el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Esos son los hijos de Dios. Esa guía del Espíritu de Dios diaria, en todas las órdenes, en todas las cosas, esa comunión con Dios diaria es fundamental para que nosotros, como hablábamos antes, captemos todo lo que Dios quiere de nuestra vida y nuestra vida esté guiada por Él. No esté guiada por nosotros y que Dios sea algo más, una cosa más. La iglesia y Dios como una cosa más. Bueno, pues hoy toca iglesia, pero cuando no toca iglesia ya hago otra cosa, y voy para acá, voy para allá. No. Dios siempre en tu vida. No te conformes solo con los cultos. Ten una comunión con Dios diaria, a toda hora. No te canses, no te vengas abajo. Busca al Señor. Una de las cosas que el diablo quiere es que no oremos. Te va a molestar muchísimo. El momento que te pongas a orar, que te pongas a buscar de Dios, te va a molestar muchísimo. Se te va a ir la cabeza por un lado o por otro. No te preocupes. Falta de entrenamiento, como cuando empiezas a hacer ejercicio después de mucho tiempo y te duelen los músculos. Falta de entrenamiento. Sigue adelante. La palabra dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que es someterse a Dios y resistir, perseverar. Vendrán problemas, vendrán situaciones. Pero si tú estás fuerte en el Señor, los vas a superar. Ir adelante. No le hagas caso a situaciones que te despisten. Que hay muchas situaciones en la vida que te despistan y que te sacan. Deseos personales, situaciones con otra gente. Sigue adelante. Busca la voluntad del Señor siempre. Persevera. Y cuando vayas a la iglesia, si tú tienes comunión con Dios diaria, ese culto lo vas a aprovechar 20 millones de veces más. No vas a tener que hacer un esfuerzo para meterte, porque tú vas a tener esa comunión y vas a hacer un pilar fuerte en tu iglesia, que hace falta gente comprometida, gente que sea pilar fuerte dentro de la iglesia, un apoyo, aunque no hagas gran cosa, pero solamente estás ahí alabando al Señor, buscando del Señor. Solamente con eso estás creando un ambiente de alabanza y de adoración que va a contagiar y todos los de alrededor se van a contagiar. Busca la voluntad del Señor. Pues muchas gracias. Y esto ha sido todo en VTR Podcast.